Bienvenidos a esta presentación del diplomado de apoyo a la resolución de las actividades en la tarea de la semana 5. Pues bien, propongo en el taller de la semana 5, a expensas de resumir demasiado la complejidad de la investigación, que en investigación habitualmente pues, nos enfrentamos a dos grandes tipos de investigación, la descriptiva y la analítica. En la descriptiva, el propósito de la investigación es dar respuesta a preguntas que tratan de analizar la distribución y frecuencia de determinadas características y atributos de interés de una población general. Por ejemplo, cómo está conformada por sexos, por nivel socioeconómico, cómo está distribuida en la misma pobreza, cómo está distribuida una determinada enfermedad, qué porcentaje de la población está sana, enferma. Es decir, lo que queremos con esta investigación es generar como una imagen, una foto instantánea de cómo están esos atributos de interés a la investigación en un momento del tiempo en esta población de interés. Ahora, la medición y cuantificación de estos atributos es exacta cuando podemos medir para su análisis al 100% de la población de interés, es decir, a toda la población a la que queremos, digamos, analizar. El problema es que muchas veces nos enfrentamos de que hacer estas mediciones en toda la población es una tarea difícil, complicada, si no es que imposible, dado al tamaño y volumen de esta población. Por ejemplo, imagínense medir o aplicar una encuesta a los 128 millones de habitantes que tiene México. Pues en términos financieros y en términos logísticos, pues se vuelve una empresa prácticamente imposible de desarrollar con una frecuencia periódica. Pues bien, en este tipo de casos es cuando nos interesa realizar estas mediciones en un subconjunto de la población al cual denominamos muestra. Ahora, para que estas mediciones sean exactas y sean válidas, debemos garantizar siempre que estas muestras sean representativas. ¿A qué nos referimos con representativas? Bueno, para hablar de muestras representativas, lo primero que tengo que tener claro es cuáles son las variables que quiero analizar yo en mi población general. ¿Cuáles son las variables que quiero caracterizar y analizar su distribución y frecuencia dentro de la población? Y lo que tengo es que tratar de verificar que la distribución y la forma en que esté distribuida esta variable de interés en la población general esté representado de forma muy similar en esta unidad o el subconjunto de la población al que denomino muestra. Es decir, yo tomaré en cuenta como muestra representativa en función al sexo aquella subconjunto de mi población que tenga una distribución para ambos sexos muy similar a la que yo esperaría en mi población general. Y de esta manera diría que mi muestra es representativa de la población general para variables sexo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es qué variables me interesan analizar y cómo espero que estén distribuidas en mi población general, y más o menos de esta misma forma pues, tengo que garantizar que estén representadas en mis unidades muestrales. Y a partir de esto, pues comenzar a hacer las mediciones específicas que atañen a nuestras preguntas de investigación. En la investigación analítica, por el contrario, que se refiere a aquellas investigaciones o preguntas de investigación que incluyen la medición de relaciones causa-efecto. Por el contrario, aquí no utilizamos muestras representativas, sino que lo que nos interesa es generar las mediciones entre grupos de individuos comparables. Vean, es un concepto totalmente diferente. Nos interesa conformar grupos de individuos comparables. La idea es, si yo someto a un grupo de individuos a una intervención, por ejemplo, un fármaco novedoso para tratar una enfermedad, si yo aplico este fármaco en un grupo poblacional y obtengo que curé al 90% de la población, yo no puedo atribuir un valor de juicio a este resultado. Para ello tengo que tener un grupo de comparación. ¿Qué te parece ante un fármaco nuevo? Evaluarlo o comparar sus resultados con respecto al tratamiento estándar. Entonces vean qué diferente.
Si con mi fármaco novedoso obtengo tasas de curación del 90%, pero con mi tratamiento estándar obtengo tasas de curación del 95%, pues vean que automáticamente este grupo de comparación lo que me está diciendo es que este fármaco que yo dije que es novedoso, pues no me está dando mejores efectos que el tratamiento convencional. Al contrario, si el fármaco novedoso me da tasas de curación mayores que las obtenidas por el tratamiento convencional, pues entonces diría que mi fármaco novedoso es mejor que la estrategia convencional. Pero entonces vean que para medir asociación o generar juicios de asociación es necesario tener siempre un grupo comparable, un grupo de comparación o un grupo de referencia. Ya veremos un poco más adelante a qué nos referimos con grupos comparables y cómo conseguimos grupos comparables en los diseños epidemiológicos. Pues bien, dado que el objeto de medición de la epidemiología es lograr mediciones precisas acerca de las relaciones o estatus de estos parámetros, pues proponemos que los diseños experimentales suelen ser, sobre todo para los estudios analíticos, el diseño por excelencia que son, digamos, más potentes y más fiables para identificar o medir o cuantificar estas fuerzas de asociación. Veamos que dentro de las características de los grupos de los estudios experimentales, sobre todo una de las principales características es la participación activa del investigador en la selección y asignación de sujetos a los grupos de comparación, ¿no? Y habitualmente realizada a través de estrategias de aleatorización, con la finalidad de obtener grupos comparables entre ambos grupos. Luego también la asignación de exposición la define el investigador y la controla el investigador. El investigador define qué tanta exposición debe asignar a cada uno de los grupos de comparación. Define además el tiempo de seguimiento y lo que hace posteriormente es medir los efectos. Yo lo que propuse o lo que propongo es, si bien hay múltiples diseños de investigación, si el diseño experimental es el referente, el paradigma de la investigación epidemiológica, pues propongo que para iniciar un proceso de selección de un buen diseño de investigación, debemos dar respuesta a la siguiente pregunta. Y si pudiera realizar mi investigación como un experimento científico, ¿cómo lo hubiera diseñado? Esto porque propongo, al igual que lo hace Rodman, quien es el que propone esta estrategia para seleccionar los diseños de investigación y para entender los diseños de investigación, que si el estudio experimental es el referente en investigación epidemiológica, pues que hay que entender el resto de los diseños epidemiológicos como estrategias que utilizan los investigadores para tratarse de aproximar y para tratar de rescatar las ventajas que ofrecen los diseños experimentales. Pero entonces hay que tener y controlar y entender muy bien cómo hacemos un diseño experimental. Y para eso es que he propuesto yo, en la semana pasada, que desarrolláramos los 4 pasos propuestos para a tener en cuenta en un diseño experimental. Lo que voy a hacer a continuación es, voy a representar un caso de cómo aplicar estos 4 pasos al responder una pregunta de investigación de tipo analítico. Y cómo esto me contribuye a generar un diseño experimental. Pues bien, veamos como caso la siguiente pregunta de investigación. Me interesa a mí identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de septicemia en pacientes hospitalizados y cateterizados. Al revisar la literatura encuentro que hay un sinnúmero, digamos, de factores conocidos y de interés relacionados a un aumento de la probabilidad de presentar septicemia cuando una persona ha sido cateterizada. Entre ellos es, por ejemplo, las habilidades y el cuidado y la aplicación de la técnica de las personas que realizan la colocación del catéter, el tipo de solución antiséptica y la utilización de los campos o las técnicas de sepsia-antisepsia
durante el procedimiento de colocación, el uso de guantes por el personal, el tipo de solución antiséptica utilizada, entre muchos aspectos más. Pues bien, si esto es lo que quisiera yo contestar, paso 1, decíamos definir exactamente el efecto a medir. Propongo aquí que lo que me interesa determinar es o analizar es a personas que cuentan con el diagnóstico de septicemia establecido por laboratorio a través de hemocultivo y la clínica. Es decir, yo tendría que generar una serie de indicadores que, si están presentes como resultado de laboratorio, o sea, si el hemocultivo me da crecimiento bacterial y además este crecimiento se asocia a sintomatología propia de la septicemia, por ergo, asignaré a esa persona la etiqueta de septicémico. Si no cumple con ambos criterios, yo no podré clasificarlo como tal. Y propongo como medida epidemiológica para medir la asociación, que es lo que me interesa acá, identificar factores de riesgo asociados, el riesgo de septicemia, o sea, voy a medir el riesgo de septicemia asociado a exposiciones de interés y voy a utilizar para ello pues una medida de razón, ¿no? El paso 2, habíamos dicho, es identificar la exposición de interés. Dado que hay múltiples factores de riesgo e interés, propongo aquí comenzar por uno. Por ejemplo, analizar si el riesgo de septicemia varía en función de los turnos de atención, es decir, si es diferente el riesgo que hay si te colocaron el catéter en el turno de la mañana, cuando está todo el mundo, o en el turno de la tarde, o en el turno de la noche, por ejemplo, ¿no? O si es diferente, si el riesgo es diferente en función de los equipos de atención y o la persona que te hacen la colocación del catéter. Al yo definir la exposición de interés, automáticamente estoy generando gradientes de exposición a analizar. En este caso, por ejemplo, propongo hasta 3 gradientes, ¿no? Sujetos a los que se les colocaron, a los que se les va a colocar el catéter en el turno a los que se les va a colocar el catéter en el turno B y a los que se les va a colocar el catéter en el turno C. Recuerden que la pregunta fue cómo lo haríamos si pudiéramos hacerlo experimental. Pues bien, generar primero las categorías de exposición, hablar y definir la exposición de interés. En este caso tenemos 3 diferentes tipos de exposición, en este caso colocación de los catéteres en los diferentes turnos de atención. Y además debemos especificar, decíamos en el paso 1, las medidas, la forma en que vamos a medir el efecto en estos diferentes grupos. En este caso, dado que lo vamos a hacer como experimental, lo que nos interesa es en cada uno de los grupos de comparación, identificar cuántos nuevos casos de septicemia se presentan después de un tiempo prudencial de seguimiento. Entonces, ¿cómo mido los nuevos casos de aparición? Pues a través de incidencia, ¿no? Mediré la incidencia acumulada de septicemia en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Ahora, ¿qué medidas de fuerza de asociación utilizaré? Pues, si estamos trabajando con incidencia, propongo generar la de riesgo relativo. Ahora, aquí lo interesante, si tuviéramos solamente 2 grupos, el A y el B, la comparación la haríamos a través de una razón de incidencia entre el grupo A y el grupo B. Automáticamente, si la razón, en este caso riesgo relativo, fuera mayor a 1, diríamos que el riesgo de septicemia es mayor en el grupo A que en el B, y viceversa. Pero cuando tenemos más de 3 categorías de análisis, la estrategia de medición cambia un poco. Primero, lo que tenemos que seleccionar es un mismo grupo como grupo referente o como grupo de comparación. En este caso propongo utilizar como grupo de referente al grupo C, al último. Entonces, la medida que yo generaría de fuerza de asociación para el primer grupo sería la incidencia acumulada en el grupo A entre la incidencia acumulada en el grupo C, lo cual me da una razón de riesgo, conocida como riesgo relativo,
pero que hará alusión a la probabilidad de enfermar en el grupo A respecto a la probabilidad de enfermar en el grupo C. La incidencia acumulada en el grupo B la comparo entre la incidencia acumulada también en el grupo C y me da un riesgo relativo que hará referencia a la probabilidad de presentar o el riesgo de presentar septicemia en el grupo B con respecto al grupo C. Y al dividir la probabilidad del grupo C entre su misma probabilidad me da un riesgo relativo igual a 1. Es decir, es como identifico que los sujetos del grupo C son el grupo de referente. Ahora, si el riesgo relativo aquí es 1, y por ejemplo en el grupo A me sale riesgo relativo 8, entonces mi conclusión es que el riesgo relativo en el grupo A es 8 veces superior al riesgo identificado en el grupo C. Si por el contrario en el grupo B fuera menor a 1, por ejemplo 0.5 o la mitad de 1, yo diría que el riesgo de sepsis en el grupo B es la mitad que el que se presenta en el grupo C. Entonces vean que todas las comparaciones se hacen tomando como referente a un mismo sujeto, a un mismo grupo de comparación, en este caso los sujetos C. Y esa es la forma, la estrategia de hacer los análisis cuando tenemos más de 2 categorías de exposición. Pues bien, ya tenemos claro estos 2 elementos. ¿Qué categoría de exposición me interesa y cómo vamos a medir el efecto en ambas? Pues paso 3 sería cómo seleccionamos, a qué sujetos seleccionamos para incluir en el estudio, ¿no? Entonces yo proponíamos aquí que la selección de los sujetos debe hacerse de una forma inteligente. Primero teniendo en cuenta cuál es el efecto de interés. En este caso el efecto de interés es septicemia. Entonces por ende tengo que seleccionar o solamente deberé seleccionar para el estudio los sujetos que tengan un riesgo conocido de presentar el evento de interés. Y es lógico, imagínense ustedes, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, si quiere analizar la forma en que un método anticonceptivo disminuye la probabilidad de embarazo, ¿a quién se le ocurriría tomar como sujetos de estudio a hombres? ¿No? El riesgo de embarazo en hombres es 0. Por tanto, el efecto, por mucho método anticonceptivo que le des, el efecto que encuentras no se debe a la utilización del fármaco, sino simplemente al hecho de que los individuos no tienen ninguna probabilidad de presentar el efecto. Hay un riesgo conocido 0 de presentar el efecto de interés. Entonces, para tener casos con los cuales generar estas mediciones, necesitamos incluir en el estudio a sujetos que tengan el riesgo de presentar septicemia. ¿Y quién es mejor, por ejemplo, que sujetos que estén hospitalizados? ¿Qué le parece? Analicemos sujetos que están hospitalizados. Ahora, en un estudio experimental lo que haríamos una selección aleatoria de estos sujetos hospitalizados y podríamos hacer también una distribución aleatoria de estos sujetos hospitalizados seleccionados a los grupos de comparación. Y lo que tendríamos en este caso es que los sujetos seleccionados e incluidos en el grupo A serán cateterizados por los del turno A. Los incluidos en el grupo B serán cateterizados por los sujetos o el personal del turno B, mientras que los sujetos asignados a los hospitalizados en el grupo C estarán siendo cateterizados por los sujetos del turno C. Ahora, otro concepto interesante no es solamente saber qué individuos tienen el riesgo y voy a incluir al estudio, sino también decíamos conocer aquellas variables o características de los individuos que hagan que aumente o disminuye la probabilidad de los mismos de presentar el efecto. A esto es lo que llamamos como variables confusoras. Veremos a continuación cómo es que operan estas variables confusoras. Suponte que hemos agarrado estos individuos hospitalizados y los hemos de forma aleatoria y los hemos distribuido también aleatoriamente a estos grupos. Pero por aquellas cosas del destino, encontramos que hay diferencias sustantivas en la edad de los sujetos asignados en ambos grupos. En el grupo A me quedan principalmente neonatos. En el grupo B, adultos jóvenes y en el grupo C, ancianos. Vean, dice la literatura, que por el mismo estado de madurez inmunológica o por el mismo tema de la condición del impacto de la edad en el estado inmunológico, que ya por estas condiciones de diferencia de edad, el riesgo de presentar septicemia
no es igual entre los grupos, siendo sustancialmente menor en el grupo B, que estaría constituido por grupos de adultos jóvenes. Entonces, si a los tres vean que el problema es que las mediciones que generaríamos si no controláramos estas diferencias por edad, sería realmente el efecto obtenido por una combinación de efectos. Uno, el efecto de la colocación de los catéteres por el personal del turno, más el efecto que tiene la edad, estas diferencias de edad. Y ya tendría la edad, lo que nos daría también es la tendencia a sobreestimar el efecto real de la colocación del catéter por el personal del turno A. Yo esperaría que tanto en el turno A como en el grupo B una presencia por arriba de lo esperado de casos de septicemia por estar ambos grupos constituidos tanto por neonatos como por adultos mayores que se saben que tienen un riesgo mucho mayor de presentar septicemia que los adultos jóvenes. Entonces vean que el efecto, la medición aquí se trastorna, se trastoca, ya no se asemeja, digamos, a lo que encontraríamos en condiciones en donde todos los sujetos presentaran, por ejemplo, la misma edad. Entonces, aquí diríamos que el efecto está siendo confundido por el efecto de las diferencias de edades. Entonces, de esa manera es que funcionan o operan las variables confusoras. Entonces, propongo dos estrategias para controlar la confusión. Primero, identificar qué variables me pueden estar aumentando o disminuyendo la probabilidad de presentar el efecto en los individuos asignados a los estudios. Cuando identifique estas variables, tengo identificadas las variables confusoras. Ahora, ¿cómo controlas las variables confusión? De dos maneras. Primero, restringiendo el efecto de la misma o la variabilidad de presencia de la misma. ¿Qué te parece, por ejemplo, si en vez de tomar en cuenta todas las edades, restringimos este estudio a sujetos neonatos hospitalizados? Vean que si incluyes a los tres grupos solamente a neonatos hospitalizados, automáticamente el efecto confusor de la edad se pierde. La segunda estrategia de control de confusión sería asignar igual cantidad de confusión o distribuir de forma similar el efecto confusor en los tres grupos. Por ejemplo, imagínense que al final nos quedemos que vamos a incluir al estudio únicamente neonatos con una distribución similar entre los grupos por estado nutricional y por sexo. Es decir, si aquí el 20% son desnutridos, aquí debería también haber una proporción del 20% desnutrido, al igual que en el grupo C, ¿no? También una distribución igual por sexo y sin comorbilidad. Es decir, en ninguno de los tres grupos hay comorbilidades asociadas. Entonces, vean que todas estas son estrategias tanto de restricción como de distribución homogénea de factores de confusión. Y son ambas estrategias las utilizadas en la fase de diseño a través de los criterios de inclusión y de exclusión, las que utilizamos para generar grupos de comparación con riesgos similares de presentar el efecto en condiciones donde no haya diferencia de exposición. Si se cumplen estas condiciones, decimos entonces que estamos ante sujetos comparables. Grupos comparables, por tanto, se refiere a grupos que presentan la misma probabilidad de presentar un efecto de interés. Así vamos a entender el término de grupo comparable en investigación epidemiológica. Bueno, el último aspecto que nos interesa aclarar es, bueno, ya tengo a los sujetos y quién los va y cuál va a ser la exposición que van a tener. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que seguirlos después de la colocación del catéter? ¿En qué momento comienzo a hacer las mediciones y hasta cuánto tiempo tengo que estar haciendo las mediciones? Esto es aclarar el tiempo de duración del estudio. Para ello lo que tengo que tener en cuenta primero es ¿cuál es el periodo que se dice que habitualmente ocurre entre que colocas el catéter y comiencen a aparecer los signos de septicemia? Bueno, la literatura nos habla de que
sobre todo en estados de inmunosupresión, la septicemia puede comenzar a ser detectada a través de instrumentos de laboratorio después de las primeras 10-12 horas posterior a la colocación de los catéteres. Entonces, esto nos indica que, si es así, nos indica que después de la colocación de las catéteres habría que comenzar a hacer las mediciones no antes de que se cumplan las 10 primeras horas. ¿Por qué? Porque me dice la literatura y me alerta de que septicemia la puedo comenzar a encontrar hasta después de las 10 primeras horas, lo cual se asocia que si yo comienzo a hacer mediciones a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas después de la colocación del catéter, los resultados son altamente predecibles. Negativo, negativo, negativo. Entonces, conocer el tiempo de inducción en este caso me previene para no comenzar a hacer los procesos de medición antes de tiempo. Comenzaríamos al menos después de pasar las 10 primeras horas después de la colocación del catéter. ¿Y las deberíamos de prolongar hasta cuándo? Bueno, otra vez, la norma nos dice de que si vamos a analizar septicemia producto de una intervención sanitaria como es la colocación del catéter, si la colocación del catéter se desemboca en septicemia, esto automáticamente se vuelve una infección nosocomial. Ahora, en términos operacionales, se habla de que una infección nosocomial, bueno, cambian algunos términos en algunos momentos, pero es aquella que se presenta ante la intervención, ante un procedimiento sanitario y hasta 48-72 horas después de hacer estas intervenciones sanitarias. Eso implica, imagínense, que después de que retiro el catéter y sobre todo si lo hice en malas condiciones de sepsia y antisepsia, si la persona presenta fiebre y datos de septicemia y hemocultivo positivo antes de que transcurran las primeras 72 horas después del retiro del catéter, aún lo debería de clasificar como infección nosocomial asociada, digamos, al procedimiento de cateterismo. Por tanto, eso implica que a los individuos los deberé de seguir desde la colocación del catéter, iniciando las mediciones después de las 10 primeras horas, hasta 72 horas después de la extracción del catéter. Y ese será el tiempo a seguir cada uno de los individuos, de tal manera que si el individuo pasa con el catéter colocado 3 días, este individuo estará sometido a seguimiento hasta por 6 días, que serían del 0 al 3 días con catéter, más los 3 días de observación para que se cumplan las 72 horas posterior al retiro del catéter. Si un individuo pasa con el catéter colocado 10 días, pues este individuo debe de permanecer en el seguimiento de investigación hasta por 13 días, y así sucesivamente. Entonces vean, con esto estaría completando el paso 4, que es definir el tiempo de duración del estudio. Si ustedes ven, si del paso 1 al 4 lo van integrando en un diagrama, lo que obtienen potencialmente es el esquema de un diseño experimental. Sería, ¿cómo realizaríamos el estudio si pudiera hacerlo a través de un experimento? Pues bien, eso es lo que quisiera que hicieran en esta quinta semana para sus preguntas de investigación. O sea, si tu pregunta de investigación de tipo analítica, sométela a la pregunta planteada anteriormente. Si pudieras hacerlo a través de un estudio experimental, de un experimento científico, ¿cómo lo hubieras diseñado? Haz los 4 pasos y genera el diagrama con especificaciones relacionadas al diseño en relación al efecto, a los gradientes de exposición de interés, a la conformación de los grupos de comparación, a la estrategia de control de las confusiones y en cuanto al tiempo de duración del estudio. Luego, propongo lo siguiente: es necesario pasar el filtro de las 3 restricciones éticas, ¿no? Es decir, si la investigación que tú propones no atenta contra ninguna de las 3 restricciones éticas o es capaz de asegurar que se cumplan las 3 restricciones éticas, yo te diría, adelante, desarrolla un experimento epidemiológico. Ahora tú me tienes que aclarar qué tipo de diseño vas a seleccionar, si un ensayo clínico, un ensayo de campo o si va a ser un ensayo comunitario de intervención.
Eso me lo tienes que aclarar en la parte de diseño. ¿Cuál de los tres vas a utilizar y por qué? Ahora, suponte que tú estás analizando no exposiciones benéficas, sino exposición a riesgo, ya no estarías cumpliendo con la primera restricción ética. En el caso, por ejemplo, de que no tengas alternativas de exposición o me propongas que la alternativa de exposición, por ejemplo, sean placebo, no me estás cumpliendo con la segunda restricción ética. Por lo tanto, no es ético que generes esta investigación a través de un experimento. Tienes que conseguir un grupo de comparación. Y no es ético, por ejemplo, que apliques un tratamiento potencialmente benéfico a un grupo poblacional y que utilices como control a un grupo al cual no le vas a dar ningún tipo de intervención. Es decir, un grupo netamente sin intervención. Con ello estarías también rompiendo con la segunda consideración ética, por lo cual no es posible o no se debe realizar a través como de un estudio experimental, ¿no? Y los individuos admitidos al estudio no deben de privarse de una mejor forma de tratamiento o de dilaciones al tratamiento. Si esto no lo puedes asegurar, no puedes asegurar un tratamiento oportuno y precoz y diagnóstico oportuno también a esto, un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a los pacientes que vas a tratar, entonces no hagas un experimental, porque estarías atentando también contra la tercera restricción ética. En el caso de que no puedas aplicar, no puedas cumplir con una o con más de una de estas restricciones éticas, la alternativa es que realices un estudio no experimental, ya sea estudio corte, casos y controles, o un transversal o un ecológico. Entonces, pero mira, lo que les decía, estos diseños no experimentales hay que entenderlos como estrategias que tratan de acercar y rescatar muchas de las estructuras y de los conceptos claves de los diseños experimentales. Entonces, lo que vamos a ver de qué forma le retoman, pero hay que entender cómo hacer un experimental para ello, lo cual propongo que sea motivo de la tarea de esta quinta semana. Apliquen esta pregunta y desarrollen las 4 propuestas y me generan el diagrama para sus preguntas de investigación específicas, de sus protocolos de investigaciones individuales. Elaboren el PowerPoint y envíenselo al tutor.